Hola amigos de Tele 13, bienvenidos a este nuevo capítulo de Libros y más. Hoy con un autor que ha dado vuelta, ¿cierto?, por Europa, por Sudamérica. Andrés Montero. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por la invitación. Oye, me contabas antes que fuiste a dar una vuelta por Europa, no necesariamente con tus libros, sino que con La Matrioska, este proyecto de cuentacuentos, podríamos decirle. Sí. Comencemos con eso, ¿cómo te fue? ¿Qué recorriste? ¿Qué es lo que hiciste principalmente? Bueno, desde hace un año estamos trabajando en La Matrioska con un proyecto que ganamos del Ministerio de Cultura para crear un nuevo espectáculo de narración oral enfocado en un público adulto. Y entonces estamos trabajando con distintos narradores de distintos países para que nos ayuden a crear el espectáculo, cuento por cuento. Entonces, por ejemplo, tenemos un cuento japonés antiguo de tradición oral y lo fuimos a trabajar con Yoshi Yoki, que es un narrador japonés que vive en Barcelona. Y entonces fuimos a dar una vuelta a preparar los cuentos con grandes narradores que tienen más trayectoria que nosotros y que nos van ayudando y enseñando. Este es un arte ancestral y emergente, entonces no hay tantos maestros en Chile, aunque algunos hay, y hemos salido afuera con Nicola a buscarlo. Así que, y además aproveché de ir a Italia, al Salón del Libro, que es de Torino, que es como la feria más grande de allá, a presentar este libro en su versión italiana, L'anno in cui parliamo con il mare. Y también a Grecia, que se había publicado el año pasado este libro, pero ese título en griego no me lo sé, porque es muy difícil en griego. O Thanatos, algo así. Así que ahí fue un viaje largo de 40 días y ya estamos acá de vuelta después de esa vuelta. Y vuelves, ¿cierto?, con actividades, me imagino, de tu última novela, la más reciente, que es El año en que hablamos con el mar. ¿La lanzaste, entiendo, a fines del año pasado, más o menos? En realidad fue en abril, ya tiene un año, más de un año ya dando vueltas. Un poquito más de un año. Cuéntame cómo te has sentido con la novela en este tiempo. Obviamente tienes otros libros, algunos de relatos, otras novelas. Pero cuéntame cómo te has sentido últimamente con este libro. Ha tenido, creo yo, bastante buena recepción, ¿cierto? Sí, la verdad es que ha sido súper bonito desde el lanzamiento. Pasó algo que yo no me había dado cuenta porque yo publiqué este libro que era anterior, La muerte viene estirando, que le fue súper bien y ganó premios, pero yo estaba viviendo afuera, de hecho estaba viviendo en Barcelona. Entonces no me había dado cuenta de lo que había pasado con el público chileno respecto a mis libros. Obviamente notaba que había más interés y todo, pero cuando lanzamos este libro, yo soy malo para los lanzamientos, me da vergüenza, mucha gente que va, y aparte llamar a los amigos para que vayan. Entonces, pero bueno, lo hicimos y yo me quedé súper sorprendido porque fue mucha gente. Los lanzamientos, mi impresión es que no va tanta gente, van los amigos, los papás. ¿Dónde fue este lanzamiento? Este lanzamiento fue en el cine CCC, que está ahí en Santiago Centro. Igual es bastante grande, entonces. Es que es grande, claro, y los editores tenían como confianza. Entonces, bueno, y llegó mucha gente, fue muy bonito. Está la María José Ferrada presentando el libro y Nano Stern, que además después cantó también. Bueno, fue así muy lindo. Entonces partió como con mucho entusiasmo la recepción y de ahí ha sido así en realidad, como que ha sido una novela que ha hecho sentido a los lectores, que les ha gustado en Chile y también en Argentina mucho, más que en Chile diría yo, que es algo que me pregunto por qué pasa. Así que a un año del lanzamiento más o menos, contento. Yo diría que es un poco de lo que me hablaste recién, ¿cierto? Sabemos que en Chile y en Latinoamérica específicamente hay mucha tradición oral, sobre todo en zonas más rurales, pero hay ciertos mitos e historias que se repiten en ciertos países con algunas diferencias, ¿cierto? Claro. ¿Cómo llegas tú a tus propios mitos, ¿cierto? Como además de esta misma tradición oral, ¿cómo llegas tú a tus mitos? Bueno, hay una fuente que es la fuente oral, que yo viajo mucho, me gusta mucho, siempre me ha gustado. Antes mochileaba, ahora en verdad voy más en auto. Pero siempre he sido hacer dedo y de ir escuchando lo que la gente cuenta. Entonces tengo esa fuente, que es que yo soy muy preguntón y muy curioso. Ahora llegué ayer de Vicuña, estuve 2 días ahí en la Feria del Libro allá. Y como la gente, entre que ya saben y entre que yo pregunto, me volví como con 40 historias, algunos resúmenes, creencias, cosas súper bonitas y otras locas, historias medias del diablo también, algunas que dan más susto. Y eso, entonces tengo una fuente que es lo que me cuentan. Y también lo que yo pregunto, porque tampoco es que la gente te cuente porque sí, sino que yo voy como rascando un poquito.
Otra es lo que ya me contaron, digamos, la familia, especialmente mi papá y tío, y bueno, mi mamá, y los hermanos grandes, o sea, como lo que me han contado y que se me ha ido quedando. Y creo que otra fuente puede ser, digamos que a partir de eso que anda dando vuelta, lo que invento. A partir de esa materia prima que serían las leyendas, los mitos. Así voy llegando a mis propias construcciones. Y me interesa principalmente porque, sobre todo en La muerte viene estilando, diría que igual un poco en el año en que hablamos con el mar, pero como sucede en una isla, uno pensaría que como que isla y campo no es lo mismo, pero me imagino que igual puede ser cierto. Pero en esta novela es muy importante el campo. Sí. Y yo siento que ya más que un lugar se vuelve un personaje, ¿cierto? Con sus propias creencias, como decías tú, sus propias historias, pero también formas de entender la vida. Y me acuerdo de una entrevista que diste hace un tiempo en que decías que no te gustaba esa concepción del campo en que el tiempo no existe. Me gustaría que habláramos un poco de cómo ves tú el campo y cómo lo ves, sobre todo a través de este ojo de quien relata historias que, como decías, le contaron o que se acuerda o que se va encontrando en el camino, ¿cierto? Claro, para mí el campo chileno o los espacios rurales son lugares privilegiados para ir a escuchar historias. Y no es porque en la ciudad no haya, porque esa es una diferencia que tú, en la ciudad también hay. Yo sé que está lleno de historias en la ciudad. La diferencia es que en los lugares rurales o también en ciudades más pequeñas, el tiempo funciona de una manera distinta. O sea, no es que no exista, es que funciona de una manera distinta. Entonces, claro, yo cuando viví en el sur un año, hace harto tiempo, me daba cuenta porque, no sé, pues quedábamos a las 6 para juntarnos y la gente empezaba a llegar tranquilamente a las 7, 7 y media. Y yo, el santiaguino, estaba a las 6 ahí esperando que la gente llegara. Y cuando ya eran 10 para las 8, decían, bueno, ya estamos todos, vamos a dar media hora para ponernos en común, para saludarnos y todo. Después empezamos. Y yo decía, no. Pero después me empecé a dar cuenta que era porque el tiempo funciona de una forma distinta. Y esa forma distinta lo que permite, o lo que el espacio que está abriendo es el espacio de la historia. Claro. De la anécdota, de lo sucedido, de las memorias, pero también de los cuentos, de las leyendas, porque hay más tiempo para eso, como le damos, o en los espacios rurales y lugares más chicos, se le da más tiempo a eso, se le da una importancia y un valor. Entonces, no es que en la ciudad no existan historias, hay más probablemente porque son más grandes, solo que nos damos menos tiempo para escucharlas. Entonces, por eso a mí me gusta mucho ir al campo y también a la playa, y también a la montaña y a la Patagonia, porque, como ahora que te contaba que fui de Vicuña, como que están más a flor de piel la historia, porque en Vicuña hay 3 semáforos, no sé, como que hay menos autos, se camina más, las cosas están más cerca y hay más espacio para escuchar. Otro ritmo de vida, ¿cierto? También. Finalmente eso, otro ritmo aún, claro. Y siento que también tiene que ver un poco con lo que está pasando, como decías tú, porque Vicuña, claro, es un pueblo chico, pero tiene una gran tradición por ser el lugar donde nació Gabriel Mistral, claro. ¿Cierto? ¿Cuáles dirías tú que son como los tópicos que más se repiten? Me imagino que, por ejemplo, no sé, siempre se habla como del abuelo que vio a una cabra que era el diablo en el claro. monte, o me imagino que el diablo también es como un tema muy particular, pero ¿cuál crees tú que son como los tópicos que más se repiten? Porque siento que, por ejemplo, todos los países tenemos un chupacabras, ya sea con distintos nombres, claro. ¿cierto? O la Llorona. Al final cada uno va viendo y son las explicaciones que se dan las comunidades para los fenómenos, por ejemplo, chupacabras, porque siempre aparecen ovejas muertas y no hay explicación. Suele ser un zorro o algún animal, o a veces algún vecino maldadoso también. Entonces buscamos la explicación a través de estos seres mitológicos. En mi experiencia al menos, de norte a sur, el personaje que siempre está y que agarra tiene distintos atributos, pero siempre está, es el diablo. O sea, en Chile ese es el personaje principal de la mitología, digamos. Con diferentes nombres y todo. Sí, pero suele ser el diablo, en verdad. Lo que pasa es que el diablo, por ejemplo, el diablo en Lota es un diablo rubio. Entonces uno ahí se explica algunas cosas. Diablo minero. Y también está el diablo como de las profundidades, que no se ve, que es un diablo que solo habla. Entonces va tomando los atributos según lo que se necesita.
Y entonces ese es como el personaje principal. Ahora, también hay otros tipos de diablo, de demonio, como el Trauco, uno podría pensar que es una especie como de diablo. Y después, historias que a mí me gustan mucho y que están presentes a lo largo de Chile, son las que explican o las que tienen que ver como con creencias y con la fe, que es el tema que estoy investigando ahora que me tiene como muy entusiasmado. La Virgen, por ejemplo, que no es la Virgen de la Biblia, o sea, se parece muy poco a la Virgen de la Biblia. Y en el fondo es como esta mujer protectora y que a veces puede tener elementos no buenos. O sea, justamente en el norte me contaban de una virgen en específico que la gente le atribuye aspectos malignos, que en el fondo que hay que llamar a un santero para que saque a esa virgen en específico. Entonces uno dice, no puede ser la misma virgen. Cuando decimos la virgen, son muchas. Entonces, claro, esta como mujer a la que le atribuimos poderes y que puede ser buena y que puede no ser buena. También me llama mucho la atención que esto también está a lo largo de todo Chile, los santos populares. ¿Por qué están? ¿Qué significa? ¿Por qué todavía hay culto? La Petronila Negra en Concepción, por ejemplo, que es un personaje como muy fascinante. Entonces yo diría que estos son como algunos de los más importantes como que atraviesan como todo Chile. Y después lo más lindo es que a donde uno va hay uno que solo es de ese lugar. Que al final claro. es lo más lindo. Me interesa eso porque al final, como tú dices, es de alguna forma tratar de darle explicación a algo que no entendemos, ¿cierto? Y en ese sentido hay lugares que, como dices tú también, tienen mitos específicos y otros que se van repitiendo, ¿cierto? En Vicuña, por ejemplo, me dijiste que había mucho de todo, pero en Santiago, ¿cuál dirías que es como el que más se repite? Porque aquí también empiezan a pasar otras cosas que, no sé, pues, por ejemplo, la historia del Puente Calicanto, que tiene como mucho background histórico y además sigue sorprendiendo a algunas personas, ¿cierto? Claro. Es una buena pregunta porque en la ciudad, como va más rápido, también las leyendas, los mitos y las creencias van como pasando más rápido. O sea, yo diría que una que en el fondo que todo el mundo cuando yo voy como que la ha escuchado, la conoce o sabe de qué se trata, incluso la podría contar, es la rubia de Kennedy. Esa es como una leyenda, un mito como que está como ahí, que todo el mundo como que identifica. Claro, pero después están todos los pueblos. Todos los pueblos había, y suele ser una rubia además, que o hacía veo, que pedía que la llevaran, o que la llevaran a caballo. Diría que es como una de las principales. ¿Puedes contar brevemente lo que se trata de la rubia de Kennedy? Bueno, la rubia de Kennedy, la leyenda dice que uno va manejando por la avenida Kennedy, por la autopista de Kennedy, y hay alguna mujer rubia que hace veo. Claro, ahora uno no tendría dónde parar en Kennedy. No se puede parar en Kennedy. Pero antiguamente sí. Entonces eso explica por qué ya no se habla de la rubia de Kennedy. Ya no se puede parar. Entonces la leyenda como que dice o parte con un taxista que dice que llevó a esta mujer y cuando ya iba por la autopista ella le venía hablando y todo y ve y ya no está. Entonces que es una mujer que se sube al taxi o a dedo, dependiendo, y que después desaparece. Y después mucha gente dijo que la vio. Y que está con un vestido blanco, ¿cierto? Y que está con un vestido blanco. Entonces ahí cambian un poco las versiones, pero dicen que era una novia que se iba a casar y que entonces la dejaron plantar y después se suicidó y por eso aparece. Entonces como que no se ha dado cuenta. Y ese, por ejemplo, es una leyenda como santiaguina que todo el mundo como que identifique, porque al final lo importante de las leyendas, o sea, para que puedan seguir existiendo, es que la gente las siga contando. Entonces, como hoy día ya no se puede parar en la avenida Kennedy, a las generaciones más chicas ya no le hace sentido esta historia. Dicen, ¿cómo se va a subir alguien en la avenida? Claro, ¿A dónde se sube? Si están las micros, todo. No se puede, claro. O sea, como que no, ¿dónde paráis? No. Entonces, es una leyenda que ha ido como pasando. Pero bueno, o sea, es que al final hay muchas y algunas van tomando como fuerza y después como que y después bajan también, o sea, como que suben y bajan. ¿En ese sentido se podría hablar de leyenda urbana? Sí, son la única diferencia de la leyenda urbana con la demás que sucede en la ciudad. Lo que pasa es que se le pone ese nombre porque generalmente las leyendas están asociadas como al campo, a los viejos cementerios, y ahí se escucha algo. Entonces, pero estos son leyendas que pasan en la ciudad y que la gente de la ciudad las cuenta y
y en el fondo las tiene que ver. Entonces, para que un ser mitológico o una leyenda esté viva, tiene que estar viva en la oralidad. Entonces, si está viva en los libros ya no es una leyenda viva. Entonces, lo que uno tendría que fijarse es qué es lo que la gente cuenta todavía. Más allá de si es verdad, o sea que la verdad eso está totalmente fuera de una categoría que no importa aquí. Pero lo que la gente está contando. Entonces yo recomiendo mucho, yo hice el tour en el cementerio general, ahí te hacen un tour ahí distinto y te cuentan historias y leyendas. Y eso, como ya se está haciendo más famoso, eso puede alimentar que haya leyendas del cementerio que se vuelvan a contar y que vuelvan a existir. Justo me interesaba eso porque siento que también, yo siendo de Santiago toda la vida y viviendo acá toda la vida, además de estas cosas que se van contando, como tú decís, el cementerio es como donde están la mayor cantidad de leyendas. Por ejemplo, no sé, por la tumba de Balmaceda, que cumple deseos a los estudiantes, otras animitas que están como alrededor del cementerio general. ¿Dirías tú que es como también uno de los lugares que más leyendas tienen porque se van contando también a través de la oralidad, po? Claro, pero también es porque hay como trabajos específicos como los tours patrimoniales por el cementerio y los tours nocturnos que hacen que esa leyenda o esas creencias no se pierdan. Entonces ahí también entra como el tema de que tienen que volver a pasar por la realidad y hablarse de ella. O sea, por ejemplo, todo lo que... Hay una historia maravillosa, de hecho Francisco Ortega, que está aquí en su libro, habla mucho de eso, que son los túneles de los jesuitas, que se supone que los jesuitas tienen una red de túneles por abajo, que hay tesoros, y eso está en Santiago, y es una leyenda que gente conoce, gente no conoce, pero tiene bastante como... principios para uno creer que eso puede ocurrir, o que al menos hay algunos lugares donde efectivamente pudo haber túneles que conectaban las iglesias, donde se escondían, etc. Entonces, antiguamente se hablaba mucho de eso, era como algo que andaba dando vuelta, una leyenda urbana. En mi opinión, fue pasando y está como resurgiendo justamente porque hay gente que está hablando de eso en podcast entonces eso hace que después la gente se lo cuente a alguien más y entonces pueden volver a florecer. Siento que es entretenido en ese sentido porque como que ya te saca un poco de que las tradiciones y los mitos se cuentan como en una fogata con gente alrededor y tocando guitarra, ¿cierto? Como que claro. Se sale un poco de ese lugar. Te quería preguntar, hace poco fue la noche de San Juan y tú que has investigado mucho, siento que cuando uno ya empieza como a saber mucho de un tema, le empieza a aparecer en todas partes. ¿Te pasó algo extraño en la noche de San Juan? No me pasó nada extraño esta vez, pero... ¿Pero te ha pasado? O sea, en el fondo como que a través de Casa Contada, que es la escuela que tenemos y que hay mucha gente que va y formamos narradores y contamos cuentos, hemos empezado, este año no lo pudimos hacer, pero hemos empezado a celebrar a nuestra manera la noche de San Juan y eso se está haciendo en muchas partes, contando historias que tengan que ver con la noche de San Juan, haciendo navegados, y eso empieza a ser como un nuevo rito o recuperar como un rito que había y que en la ciudad al menos se ha perdido. Hay otros lugares donde todavía se hace el estofado San Juan y todo, pero en nuestra ciudad, bueno, hay como lugares específicos donde está como resurgiendo, que es nuestro Halloween. Claro. Entonces a mí me dicen, oye, ¿tú estás en contra de Halloween? Y digo, no, celebro el Halloween, pero si ya teníamos uno, ¿por qué tenemos que hacer lo que hacen los gringos? Eso es lo que me pasa a mí. Pero claro, no me pasó una historia ahora en Vicuña. Estaba con un escritor que yo admiro mucho y que también le gustan estas historias, que es Cristian Geise. Y bueno, es una historia larga, pero se nos apareció el diablo hace como 3 días. Yo era 30 de junio, no era 24, pero era el último día del semestre. Y a lo mejor tenía algo que ver, el último día del 6º mes. ¿Y se puede saber cómo fue la aparición? Es que un poco largo, pero estábamos en un lugar donde... un restaurante cerrado para nosotros, porque éramos como 6, eran amigos, y cuando ya era tarde, ya llegando a la medianoche, tocaba la puerta y apareció un forastero que nadie conocía. Yo pensé que los demás lo conocían, pero nadie lo conocía, y preguntó si le podían dar comida, y entonces le dije, no, estamos cerrados, pero este escritor no se dio cuenta, dijo, no, pase nomás, y lo dejó entrar. Y los demás seguimos conversando, éramos casi todos escritores, y él se quedó por allá tomándose algo, le sirvieron comida, y después de un rato se paró y nos dijo, oye, le quiero preguntar algo. Bueno, todo esto andaba como un olor medio raro, porque dijo, perdón, pero el olor es que yo trabajo en los pozos sépticos. Entonces, por eso el agua, en realidad el agua servía. Entonces estaba teniendo un olor medio fuerte.
Y después dijo, ¿ustedes son escritores? Los venía escuchando. Sí, dijimos, oye, ¿tienen algún libro que me vendan? Y justo yo andaba con uno, con Todo y Ninguno, que es el primer libro. Y dije, sí, pero... Y me dijo, ya, pues, y me pasó un billete de 20 lucas. Le dije, no, no vale 20 lucas, da lo mismo, lo que 10 o menos. Dijo, no, no, es que yo hago trueques. Dijo, yo no compro, yo hago trueques. Y ya yo le insistí como 3 veces y al final dije, ya, bueno, si una vez que le toque al escritor me quería pagar 20 lucas y me insistía. Y después que ella también le vendí un libro y también le pasó 20 lucas y pasó lo mismo. No, dijo, yo hago trueques. Y después dijo, miren ustedes dos, yo los voy a volver a ver. Estoy seguro de eso. Y se fue, pues, el forastero. Y después yo le dije, oye, ¿quién es? Y yo, no, nadie sabe quién es, nunca lo hemos visto. Y Vicuña es chico. Y se fue, pues, y después nos quedamos pensando. Dijimos, este era el diablo, pues el diablo siempre hace eso. Llega el forastero y hace un trueque. Y pidiendo comida también. Se supone que no, pide no hay que comida. decirle que no. Entonces, todavía bueno, nos reímos un montón, pero después nos pensamos, y después me empecé a asustar un poco, porque después las 20 lucas al día siguiente no las podíamos gastar en nada. Yo a donde iba decía 20, no, solo tarjetas, solo transferencias, no las pude gastar, o no tenían cambio. Y Cristian Geise tampoco, entonces me decía, mira, voy a ocupar las 20 lucas para invitar a todo el mundo en el bar y las voy a gastar porque me las quiero deshacer, pero todavía no lo puedo hacer. Entonces, ¿Y tú todavía las tenés? Todavía las tengo porque no he podido gastarlas todavía, pero me quiero deshacer de ellas. ¿Y le vieron la cara en algún momento? Sí, no, pero eso era un tipo de lo más normal, digamos. Pero en su actitud después nos quedó. Entonces, claro. Es misterioso igual, es misterioso. Es que es súper raro que llegue un forastero que nadie conoce que trabaja, porque se dice que el diablo tiene olor a azufre. Ya. Que es como un olor fuerte, que es más o menos como el que traía el caballero. Que obviamente no, pero además se llamaba Daniel con D. Entonces, como D de diablo, de demonio. Entonces ya empezamos a sumar todo y después dijimos, ya no hablemos más de esto, nos va el miedo. Y eso pasó, no en la noche de San Juan, pero unos días. Pero cerca, sí. Oye, mencionaste Casa Contada. Cuéntame un poco de lo que se trata este proyecto que haces con Nicole Castillo, tu pareja. Casa Contada es una escuela de literatura y oralidad donde formamos a personas, o sea, ofrecemos talleres y cursos de literatura y oralidad, desde literatura, desde la escritura de cuentos, de novelas, de poesía, de ensayo, y también cursos para aprender, por ejemplo, sobre literatura infantil, que ya no es para escribir, sino para aprender, de literatura universal, de mitología. Hoy día tenemos una línea entera de literatura japonesa que está como que tiene hartos seguidores. Y además hacemos talleres para la gente que quiere aprender a contar cuentos. Talleres de narración oral que terminan con una función en un bar donde cada uno cuenta el cuento que quería contar. Entonces, y Casa Contada además parte de la organización de Chile Cuentos, que es un festival de narración oral donde vienen distintos narradores orales del mundo a contar cuentos a Chile. Y además tenemos una pequeña editorial donde publicamos libros relacionados con el arte de contar cuentos. Súper. ¿Tiene alguna red social donde puedan seguirlos para enterarse de las sí, actividades? Casa-Contada. En Instagram. Ahí nos encuentran. Sí, Instagram ahí la plataforma. Y también si nos mandan un mail pueden quedar en la base de datos para que les llegue el mailing con toda la información que tenemos. Recuérdanos también tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, yo estoy en Instagram como Andrés Cuentero y es la única red social que me queda. Así que por ahí, sí. Oye Andrés, antes de terminar, te quería preguntar por tus propias inspiraciones literarias, ¿cierto? ¿Qué autor te ha inspirado a través de estos años? Bueno, hay muchos, también van dependiendo un poco como de la época. Y me imagino que de lo que estés escribiendo, ¿no? Y de lo que estoy escribiendo también. O a veces por leer a alguien me inspira como algo nuevo. Claro, yo hablo mucho de la oralidad porque el tema parece que es más novedoso, sí. Pero hablo poco de literatura y en realidad leo un montón y me encanta y también hay mucha inspiración ahí. Tengo algunos como referentes por época, o sea, cuando más chico, Cortázar era como lo que más leía, un poquito más grande García Márquez, Bolaño. Hoy día leo mucho a autoras como Samantha Schweblin de Argentina, o sea, Selva Almada también de Argentina. Y hay algunos como que han estado siempre, como que siguen estando, como Juan Rulfo, que tiene mucho que ver con este libro. García Márquez diría que tiene más que ver con este otro. Y bueno, eso es como un paneo así como general de autores. Y después otros que uno va descubriendo que todavía uno puede decir que son parte de tu carrera o pero que a mí me tiene fascinado, como Mariana Travasio, que es una escritora argentina también. O John Fosse, el noruego, que lo descubrí gracias al Nobel, nunca había escuchado hablar de él y que me ha encantado. Bueno, ahí... ¿Mariana Enríquez la has leído? Mariana Enríquez, no soy fan de Mariana Enríquez. He leído sus cuentos, me han gustado, sus novelas un poco menos.
es una gran escritora, pero yo no soy tan fan, en verdad. Sí, o sea, siento que si a uno le gusta no es porque necesariamente sea malo el... No, es una tremenda escritora, pero, un- pero hay algo bien que no me, Eso, que no me que cierra. que no te mate, claro. Sí, Súper. Oye, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y mucha suerte en lo que venga. muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por ver este capítulo de Libros y Más. Síganos en nuestras redes sociales y por supuesto en el canal de YouTube para más información. Gracias.